Bien, les damos entonces la bienvenida a todos a este primer Casiciacum de este año y que también, bueno, le da el marco al Seminario de Cristianismo Primitivo que proponemos todos los años, un poco para hacer difusión, los diferentes colaboradores de la Biblioteca de la Orden de San Agustín en Buenos Aires. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariano Espléndido, soy doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y soy investigador de CONICET también. Actualmente estoy trabajando eh, en un proyecto sobre el trabajo en el cristianismo primitivo, las profesiones de los primeros seguidores de Jesús, tanto varones como mujeres. Y bueno, la idea es, ya han salido varios artículos sobre diferentes profesiones y su proyección dentro de lo que es la literatura cristiana antigua, sus significaciones, debates y demás. Y la idea es, bueno, finalmente llegar al volumen, dar finalmente un libro con toda esta investigación que ya lleva algunos años y que realmente, bueno, me está dejando muy satisfecho, estoy muy contento. Eh, un poco la propuesta de este año para compartir con el público de la biblioteca, ya sea del ámbito académico o no. También lo hacemos para difundir un poco nuestro trabajo y también para que llegue a otras esferas. Tiene que ver con la figura de María, que curiosamente, bueno, en este momento estoy redactando el capítulo que se va a presentar ahora en un congreso en el mes de septiembre sobre bueno, las profesiones que tenemos en cuanto a las figuras femeninas del movimiento de Jesús. De María hay bastantes cosas, la iremos viendo por ahí en el último encuentro, que aparecen algunos datos interesantes sobre a qué se dedicaba María. Pero ese no es el objetivo principal de este encuentro, sino es hacer un poco un recorrido acerca de la figura de María y su valor para las primeras comunidades cristianas. Aproximadamente entre el siglo I y el siglo IV, yo me dedico mucho al cristianismo preniceno, eh, y evaluar, ¿no? Esta figura y su crecimiento, el crecimiento de su devoción y obviamente las disputas en torno a los pasajes evangélicos, bueno, para poder ver un poco el derrotero político y social también de las comunidades, ¿no? Nunca ninguno de estos problemas es ajeno a justamente esto, ¿no? A las coyunturas históricas que las diferentes iglesias, ¿no? Desparramadas por el Mediterráneo van atravesando. Por eso mismo, ¿no? El título de este primer Casiciacum en las puertas del mes agustiniano es ¿Quién es mi madre? La figura de María en las primeras comunidades cristianas. Como han escuchado a Pablo recién, a Pablo que es el encargado y bibliotecario de toda esta institución, la biblioteca también tiene muchas otras propuestas, algunas más grandes al estilo de jornadas y coloquios, y otras, bueno, estos cursos breves y que tienen como objetivo, bueno, acercar al público y compartir también nuestro quehacer científico con todos ustedes. Eh, Bien, vamos a comenzar con algunas cuestiones así más generales acerca de María, pero siempre y cuando me deje pasar de pantalla el Power. Acá veo que no, espérenme que lo vamos a solucionar. A ver si es... Hacía mucho que no usaba el Zoom, pero a ver si ahí no está pasando, ¿no? No. Vamos. No, No, ¿no? Qué raro, porque sí suele tener... Bien, a ver si lo agrandamos ahí. Ahí está, ahora sí, buenísimo. Bien, decíamos, bueno, los estudios sobre María habrán visto que en la bibliografía hay algunos textos bastante clásicos, mm, algunos más de estilo manualístico, como por ejemplo la investigación que contó con varios académicos, tanto protestantes como católicos, que se hizo a fines de los 70, que es sobre María en el Nuevo Testamento. Otros volúmenes también que van a ir encontrando. Después hablaremos un poco más específicamente sobre la bibliografía. Pero en líneas generales, y para tener en mente, un poco para abrir la presentación, ¿qué podemos decir sobre lo que se ha estudiado acerca de María o lo que se llamaría, ¿no? la Mariología o una protomariología? Por un lado que los cristianos antiguos tenían muchas ideas
sobre Cristo, ¿no? Hay una historiadora norteamericana que se llama Elaine Pagels que ella dice, bueno, hay más coincidencia en las iglesias cristianas hoy en día, ¿no? Más allá de las diferentes confesiones que hay, ¿no? Cristianas en el mundo, que en la antigüedad, ¿no? Si Cristo es totalmente Dios, si no es Dios, si es más hombre que Dios, el tema de las naturalezas y si tuvo, bueno, una paternidad carnal, un origen por concepción vía el Espíritu Santo, en fin, ¿no? Así que hay una gran variedad en estos cristianismos antiguos en cuanto a sus ideas sobre Cristo, por ende también hay, y lo vamos a ir descubriendo, variación sobre la figura de María y su rol en, diríamos, en el drama salvífico, ¿no? Más amplio. Hay algunas características de María que van a aparecer en primera instancia y otras que van a ser producto de una reflexión teológica y de un escrutamiento de las escrituras, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, mucho más profundo y específico, ¿no? Y también volvemos a lo mismo, en el contexto histórico en el que estas comunidades se van a ir encontrando, en la etapa formativa en la que van a estar digamos, en ese momento, ¿no? Viviendo. Lo cierto es que, si tuviéramos que decir a gran escala, María recién cobró una fuerte relevancia en los debates teológicos hacia fines del siglo III, inicios del IV. Esto no quiere decir que en esta primera etapa que vamos a ver en estos primeros dos encuentros, en este y un poco en el siguiente, no, no se la nombre ni se la tenga en cuenta, ¿no? Al contrario, ¿no? Vamos a ir observando que es una figura que gana progresivamente, no solamente respeto y reconocimiento dentro de la piedad popular cristiana antigua, diríamos, sino que también protagonismo, ¿no? Entre las escuetas menciones que vamos a ver hoy en Pablo, en el Evangelio de Marcos y en Mateo, ¿no? Fines del siglo primero, ahí estos escritos, por ejemplo, la aparición del texto de la Natividad de María, hoy decíamos con Pablo y con Sofi antes de iniciar, ¿no? Hoy el calendario litúrgico marcaba la fiesta de Joaquín y Ana, que son dos personajes de la Natividad de María, que es este texto de la segunda mitad del siglo II. Bueno, entre estos evangelios muy pobres en dato y la Natividad de María, un relato en el que ella es absoluta protagonista, bueno, vamos a tener una gama de expresiones y de reflexiones que claramente la van a ir poniendo a María en un primer plano cada vez más. Lo que también hay que tener en cuenta es que el estudio sobre María en la antigüedad tiene que dejar afuera algunos anacronismos que son un poco peligrosos, ¿no? De tratar de buscar la resolución de un montón de dogmas eh, y de acuerdos, ¿no? Que se han ido haciendo en torno a la figura de María, que responden más bien a actitudes, algunos autores le llaman mariológicas, del occidente posreforma, ¿no? O de la contrarreforma, que, bueno, fue un proceso que acentuó mucho, no solamente la figura de María, sino también eh, hay algunos estudios recientes muy interesantes, por ejemplo, la figura de José, la idea de la Sagrada Familia, el culto, la devoción, ¿no? A la Sagrada Familia como tal. Bueno, frente a la Reforma Protestante, la Mariología reacciona muy fuertemente, ni hablar los estudios a partir de la Ilustración y a partir del siglo XX, ¿no? No sé si alguno ha leído alguna vez a René Laurentin y demás, hay un montón de estudios mariológicos extremadamente ricos y que creo que alguno, inclusive, por ejemplo, Eric Hobsbawm en Historia, en la Era del Imperio y en Historia del siglo XX los toma, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de las expresiones mariológicas del siglo XIX, como Lourdes o, bueno, un poco más reciente, Fátima, ¿no? Y este tipo de emergencia de santuarios y mariofanías que se dan en otro contexto, claramente, ¿no? Pero bueno, es decir, no viciar lo que los textos antiguos nos dicen y lo que los cristianos antiguos reflexionaban sobre María, lo que sabían, ¿no? Con, bueno, todo este acervo posterior que es muy rico y que obviamente, fruto de su reflexión, va a encontrar también eh, algún asidero en esta antigüedad, pero que obviamente se nos va fuera de tiempo. Y también en cuanto a los primeros textos,
otra cuestión que es interesante tener en mente es el contexto de producción. Esto, bueno, yo hablo desde el lado de la historia, ¿no? Todo el tiempo, de decir, bueno, cada texto tiene un porqué, dialoga con alguien y se produce en un contexto, ¿no? De ahí que a veces la utilización de una palabra más, una palabra menos, el cambio de una expresión, nos están marcando que el contexto ha cambiado, ¿no? Por más que se copie literalmente. Lo vamos a ver en algunos, sobre todo en lo que es los evangelios sinópticos. Y separar dentro de lo que es, ¿no? Vemos ese contexto y separar también lo que es la memoria, ¿no? ¿Qué cosa puede provenir de un dato histórico, ¿no? De una memoria, de una transmisión oral, de lo que es la redacción propia de cada evangelista, ¿no? Que acomoda la información y que obviamente la orienta también al público al que le está hablando, al contexto en el que está escribiendo, ¿no? Esto eh, no quita, no atenta contra el concepto de inspiración divina que tienen varios de los credos cristianos, para nada, ¿no? Sino que recupera obviamente la humanidad, recupera el autor de los evangelios o de otros textos, bueno, obviamente en su contexto histórico y en las vicisitudes que lo van atravesando y que llevan a que haga foco en algunos aspectos en particular y que omita otros, ¿no? O que ponga en primer plano algunos que para otros autores han sido absolutamente secundarios. Bien, vamos a ver si pasa de nuevo. Ahora sí, bien. Para hablar con un lineamiento histórico, siempre, digamos, la primera pregunta para los que hacemos cristianismo antiguo es ¿qué dice Pablo? Eh, lo que Pablo dice tiene un asidero histórico siempre mucho mayor, no porque le creamos todo a Pablo, no porque Pablo sea el parangón, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que Pablo no las dice, ¿no? Porque claramente es un escritor más circunstancial y probablemente, ¿no? Lo que tiene que ver con la data biográfica de Jesús, los apóstoles, las primeras comunidades, va por otro lado, ¿no? Pablo no se encarga de eso justamente, ¿no? O al menos por ahí se encarga de eso a nivel oral, pero no es lo que nos han preservado las cartas justamente, ¿no? Eh, en Pablo, ¿no? Como otras tantas cosas, ¿no? Que uno esperaría encontrar en Pablo. Digo Pablo, quizás para los que están menos familiarizados por ahí con la literatura cristiana primitiva. Bueno, obviamente a nivel histórico, las cartas paulinas se han producido antes que los evangelios, ¿no? Esto ya es como un acuerdo absoluto, ¿no? Pablo escribió aproximadamente en la década del 50, ¿no? Y tenemos 7 cartas originales de él. Hay otras tantas que no lo son, ¿no? Que la crítica y el trabajo filológico sobre las mismas, bueno, ha pautado que son de alguien que se arroga el nombre de Pablo, ¿no? En una generación posterior. Y claramente los evangelios los ubicamos a partir del año 70, ¿no? En adelante. Por ende, los primeros documentos cristianos que tenemos son las cartas de Pablo, que son la expresión de una, una variante del cristianismo, ¿sí? No es el judeocristianismo de Jerusalén, de Santiago, sino que es el cristianismo visto por los ojos, ¿no? De un judío helenizado, de alguien que proviene de la diáspora y que, bueno, se ha encontrado con esta revelación de una manera muy particular, ¿sí? Eh, y que obviamente habla de las otras formas, ¿no? De los otros evangelios que andan pululando y que se predican también. Pablo tiene el suyo particular. Bueno, ¿qué dice Pablo de María? Si tuviéramos que decir a grandes rasgos, nada, ¿no? María no es mencionada en Pablo, ¿no? Pero, ¿no? Y acá tenemos una pequeña salvedad, en las cartas de Pablo hay algunos versículos que, diríamos, tocan indirectamente su figura, ya sea, bueno, ya sea no, principalmente porque son pasajes que abordan el nacimiento de Jesús o que interpretarían el nacimiento de Jesús, digamos, acontecimiento en el que María está intrínsecamente vinculada, ¿no? Y que de hecho esa va a ser la forma en la que vamos a ver más adelante, por ejemplo, María entre en el credo,
¿sí? Y de hecho hoy en día, si uno recupera el credo de los apóstoles o el credo niceno-constantinopolitano, bueno, María aparece en lo que es el nacimiento de Jesús. Eh, hay ahora lo vamos a ver, ¿no? Tenemos algunos fragmentos de Gálatas, la carta a los Gálatas, un fragmento de Romanos y uno de Filipenses. En general, los analistas tienden a pensar más que tanto el fragmento de Filipenses, ¿sí? Eh, como el fragmento de Romanos, ¿sí? Eh, son en realidad formulaciones o pequeños himnos que Pablo usó en su carta, ¿no? Que serían himnos prepaulinos que ya las comunidades lo tenían, ¿no? Y que Pablo solamente los incluyó, ¿no? En partes de estas cartas. En Filipenses 2, 6, 11, acá tenemos el famoso himno, ¿no? Del Cristo, ¿no? Que realiza la kenosis, el abajamiento y que toma la forma de un esclavo. Eh, y dice, ¿no? En homoiomati anthropon genómenos, ¿no? Acá, cuando habla de este despojo, ¿no? Y diciendo, bueno, y haciéndose semejante a los hombres, y algunos traducen y naciendo semejante a los hombres, ¿no? Usa el verbo ginomai, que puede ser utilizado o puede implicar nacer, pero más que nada es llegar a ser, ¿no? Ocurrir, lo que pasa, ¿no? Digamos, Jesús llegó a ser hombre, ¿no? Llegó a ser un ser humano como nosotros. Y en el pasaje de Romanos, que también utiliza el verbo ginomai, ¿no? Especifica concretamente que nació de la simiente de David, ¿no? De la familia de David, de la simiente de David, según la carne, ¿no? Katasaca. Eh, También esto está incluido en un himno mucho más amplio. Eh, el verbo es problemático porque en algunos utiliza el verbo ginomai y en otros manuscritos se habla de genao, que concretamente tiene que ver con, con el nacimiento, el hecho de ser engendrado. Para muchos comentaristas, ya del siglo pasado, ¿no? Que acá se hable de que Pablo use el verbo ginomai, sería una indicación indirecta que sabe algo de la concepción virginal, ¿no? Jesús no fue engendrado, sino que surgió, ¿no? Apareció, ¿no? Accedió a la existencia. Bueno, un debate muy fino y que en sí no ha llegado a nada. La mayoría de los manuscritos opta por hablar de Ginomai, pero inclusive en los evangelios se usa el Genau para hablar también del nacimiento de Jesús. Así que, digamos, no pareciera ser una pauta o un elemento para pensar que Pablo sabía algo de alguna concepción virginal o algo por el estilo. En otros pasajes, ¿no? Digamos que indirectamente podrían remitirnos a María. En Gálatas 1:19, Pablo habla de Santiago, el hermano del Señor, ¿no? El Adelfos Kyrios. Vamos después a ver esta cuestión, ¿no? Digamos, si nos remitimos a estos primeros textos, es muy difícil ver qué idea tienen de hermano, ¿no? Si estamos hablando de una palabra que hace referencia a un hermano o una hermana consanguíneo, o si es la manera de designar un parentesco mucho más amplio, como, bueno, en algunos casos pareciera entenderse. Pero ahora vamos a volver sobre esto. Eh, la, Quizás la mención mariana más importante de Pablo está en Gálatas 4:4-5, ¿no? Que dice genómenon ek ginaikos, ¿no? Genómenon hiponomon, ¿no? Nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Eh, Acá vamos a entrar en un territorio sobre el que también se ha hecho muchísima especulación. Sí, claramente sería la primera mención de María, si lo tuviéramos que decir de alguna manera, en el Nuevo Testamento. Eh, esta mención se da en un pasaje mucho más grande en el que se habla de
la justificación por la fe, no por la ley, ¿no? Y esto de, bueno, Cristo nació bajo la ley para llevarla a cumplimiento, ¿no? Y eh, esta cuestión de envió a su hijo nacido de una mujer también ha llevado a controversias este pasaje de, bueno, si Pablo sabe o tiene en mente la idea de una preexistencia de Cristo antes de su encarnación, podríamos decir. Más allá de todo esto, la expresión genomenon egeneikos, más que hablar de María concretamente, es una expresión, digamos, común y que se repite en muchos otros pasajes de la literatura veterotestamentaria para designar la condición humana de alguien, ¿no? Hijo de una mujer, engendrado por una mujer, ¿no? Aparece incluso en la literatura qumránica. Jesús habla, ¿no? En Mateo, por ejemplo, y en Lucas de Juan el Bautista de esa manera, ¿no? No hay ningún nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Eh, Pablo simplemente quiere marcar, por un lado, que Jesús es humano, ¿no? Eguinaikos, y que fue perteneciente, ¿no? Al pueblo de Israel, que fue un judío, ¿no? Nacido bajo la ley. Eh, no hay actualmente hay un cierto acuerdo en que en esto no hay más que esto, o sea, no quiere decir que Pablo sepa de una concepción virginal ni nada extra, ¿no? De hecho, no da detalles Pablo de cómo se dio esa, cómo Jesús se hizo hombre, diríamos, ¿no? Cómo se hizo hombre. María simplemente es madre, no se dice que sea ni su primogénito, ni que ella sea virgen, ni hace referencia a ningún pasaje profético, por ejemplo, a Isaías, para sustentar esto, ¿no? Simplemente es un dato que Pablo inserta en medio de esta polémica. El otro pasaje que es indirecto y en este no tiene nada que ver concretamente con María, sino que sembró la duda, es en Gálatas 4, 28, 29, donde habla del nacimiento de Isaac, de este Abraham anciano, ¿no? El hijo de la promesa, que es Isaac, y habla de que Isaac nació del Espíritu, ¿no? Es el hijo de la promesa según el Espíritu. Esto también llevó a especulaciones ya bastante antiguas de si acá Pablo está hablando de una no intervención humana, ¿no? No intervención de Abraham en el nacimiento o en la concepción de Isaac en el vientre de Sara. Eh, podría esto dar la pauta de una idea de concepción virginal que también llevó a cierta tensión porque aparecieron algunas afirmaciones de que este nacimiento milagroso de Isaac, ¿no? En la ancianidad de sus padres, eh, podría ser una forma de entender la genealogía patriarcal para algún grupo del judaísmo antiguo y que no sería tan extraño, ¿no? El judaísmo conservador palestino pareciera, ¿no? Creer en esta asistencia milagrosa divina en la generación de Isaac, mientras que el judaísmo helenístico, un poco más influenciado por la mitología griega, ¿no? La alegoría, el recurrir a la alegoría, presenta la otra postura, ¿no? El referente mayor en esto es Filón de Alejandría, en su tratado sobre los querubines, eh, que en realidad, bueno, muchos críticos han dicho, bueno, no es que el judaísmo palestino rechace esta idea, ¿no? De una acción, digamos, marital, ¿no? De que Abraham y Sara tuvieron relaciones para generar a Isaac, más allá de la ayuda divina, ¿no? Para su ancianidad, ni lo otro, ¿no? Ni decir que no, Sara concibió por gracia divina absolutamente. Eh, Filón lo toma en un sentido más alegórico, esa idea de la concepción espiritual, ¿no? Como que el hijo de la promesa de Dios proviene, ¿no? Del espíritu, pero eso no implica que no haya habido acción humana. De hecho, el mismo Pablo en la carta a los Romanos habla de la concepción de Isaac, ¿no? por parte de Abraham, ¿no? Concebido por su padre.
simplemente a modo de anécdota, ¿no? Este pasaje, si bien no tiene una referencia directa a Mariana, sí habla de lo que es la posible idea, ¿no?, que podría haber tenido Pablo de una concepción virginal. Después de Pablo, lo que tenemos es, ¿no?, si siguiéramos en orden, es el Evangelio de Marcos. Evangelio complejo, pese a su brevedad, y que junto con lo que es la fuente Q, eh, digamos, y en lo que está aceptado a grandes rasgos actualmente a nivel académico, serían las fuentes básicas para los otros relatos, tanto el de Mateo como el de Lucas. Aún así hay varios investigadores que no están de acuerdo con esta opción, ¿no?, de darle prioridad a Marcos, y postulan lo contrario, ¿no?, que Marcos sería un resumen de Lucas y de Mateo, una versión acotada de Lucas y Mateo. Yo me tiendo a inclinar por la otra, ¿no?, por pensar esta existencia, ¿no?, independiente de Marcos, y también de la fuente Q, por supuesto, que es la base para Mateo y para Lucas, y que transmiten tradiciones en algunos casos congruentes, en otros totalmente diversas. En Marcos, María aparece directamente en un pasaje y en otro se la menciona, ¿no? O sea que su actuación sería muy, muy, pero muy escueta. Hay algunas otras referencias problemáticas también que las vamos a dejar para el final, que han sido más especulaciones, que tienen que ver con los nombres de las mujeres que están presentes en la pasión en Marcos. El primer pasaje va a ser un pasaje que claramente va a generar una cierta incomodidad. Tiene lógica si lo pensamos desde el contexto de producción de Marcos, ¿no? Marcos se esfuerza, diríamos, por presentarnos un Jesús muy incomprendido, eh, sumido en un secreto mesiánico que no se puede revelar, eh, rodeado de una comunidad escatológica, ¿no?, sus discípulos, que a la vez son los primeros en desertar y en no comprender, ¿no? Y de hecho, eh, quizás está más cercano a la figura del siervo sufriente, eh, en medio de ese dolor y de ese rechazo, ¿no?, barra incomprensión, que lo que van a estar los otros sinópticos. En el capítulo 3 hay una perícopa bastante larga. En sí, bueno, según la clasificación, esto sería una especie de apotegma biográfico, donde tenemos un dicho de Jesús enmarcado en una acción más general que lo justifica, y que en este caso tiene una inserción intermedia interesante, ¿no? Tenemos un episodio con la familia de Jesús. Luego la intervención de los escribas y los fariseos, todo esto ocurre en Cafarnaún, y luego la nueva intervención de la familia de Jesús. Vamos a leerlo, quizás no todos están familiarizados, pero dice así, ¿no? Esto está tomado de la traducción de la Biblia de Jerusalén. Vuelve a casa, ¿no? Obviamente Jesús, entendemos la casa de Pedro, ¿no? Se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará a todos los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bien, complejo, ¿no? Y un poco duro el texto. Hay una contraposición muy clara entre la familia biológica de Jesús y la familia, diríamos, escatológica de Jesús, ¿no? Sus discípulos. Claramente la familia biológica pierde importancia en los nuevos valores que implica la predicación del reino. Pero aún así, no hay un juicio tajante contra la familia biológica. Es simplemente que, digamos, no se la excluye, ¿no? Sino que eventualmente podrían participar. Después vamos a ver que los otros evangelistas van a hacer algo con esto, ¿no? Hay una cierta insatisfacción con este relato. Lo central de este apotegma simplemente es definir el sentido de la familia escatológica de Jesús. No excluir a su familia física, ¿no? Si bien quedan, uno diría, quedan en un segundo lugar aquí. Y sobre todo en el primer pasaje, ¿no? Van a buscarlo porque dicen, está loco, ¿no? Van a detenerlo. De la misma manera que los escribas y los fariseos no lo comprenden y dicen, tiene un espíritu inmundo, echa al demonio por Belcebú. Eh, el cuadro del Cristo incomprendido por los suyos está perfectamente pintado, ¿no? Esto de su familia, sus parientes, eh, pesa bastante, ¿no? Ahora vamos a ver en el próximo fragmento que nuevamente, ¿no? Son sus propios familiares de sangre los que no lo entienden. Eh, y eso es lo que ocurre en el fragmento siguiente, ¿no? En este María no aparece propiamente, sino que es nombrada dentro de este grupo de reticentes a lo que están viendo. En Marcos 6, del 1 al 6, dice, salió de allí y vino a su patria, esto es, a Nazaret, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Y recorría los pueblos del contorno enseñando. Bueno, de acá, digamos, quienes quieran después les puedo pasarte el primer capítulo de lo que va a ser la investigación, tiene que ver con el título de Jesús como carpintero, ¿no? Este supuesto Cristo obrero. Bueno, la única mención que tenemos de esto es justamente esta que da Marcos. Jesús el carpintero, ¿no? El tecton, ¿no? Esa palabra que se usa para definir a todo trabajador de material duro, ¿no? Madera, piedra, en general, bueno, el término correcto sería el artesano, el constructor, más que concretamente el carpintero. Eh, y no solamente el carpintero, ¿no? Sino también el hijo de María. No se menciona a José, ¿no? Que sería la forma correcta de marcar la filiación, ¿no? En los textos generalmente se habla de el hijo de, ¿no? El que reconoce es el padre, justamente. Eh, Dos cosas. Que Marcos es el único que nombra la profesión de Jesús, que Mateo la va a elidir un poco, ahora vamos a ver, y después ya los demás pierden el dato. Lo va a recuperar quizás alguna literatura apócrifa posterior. Y también es Marcos el único evangelista que no nombra a su padre, o sea, no nombra al padre de Jesús. O sea, José no existe en el relato de Marcos, ni directa ni indirectamente. No se habla de él. Es curioso que ni Marcos ni la fuente Q mencionen a José. ¿Sí? Recién Mateo va a ser el primero que nos dé ese dato y quizás acá tengamos entre la redacción de Mateo y la de Marcos, perdón, entre la de Marcos y la de Mateo, tengamos algo que ha cambiado, ¿no? Y que justifica que la figura de José ocupe tanto lugar en Mateo.
Ahora lo iremos viendo. Nuevamente tenemos acá un apotegma general, ¿no? Cuya enseñanza central es esta, ¿no? Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Lo demás rodea este episodio. Eh, como decía, ¿no? El hijo de María es raro porque todos los demás relatos, tanto de los sinópticos, Mateo, Lucas como Juan, van a hablar de Jesús como el hijo de José, ¿no? En Mateo 13:55 se dice, ¿no es este el hijo del carpintero? En este mismo episodio. En Lucas 4:22, en este mismo, narrando este mismo episodio, dice, ¿no es este el hijo de José? Y en Juan 6:42, perdón, los escribas dicen, ¿no es este Jesús el hijo de José? Bueno, ¿por qué hablamos del hijo de María? De esto ha habido muchas especulaciones, entre ellas estas que podemos identificar acá y que tendrían o que han sido intentos de respuesta para esta variante tan particular, ¿no? Por un lado, acentuar la humanidad de Jesús, ¿sí? Los rasgos humanos frente a alguna voluntad de pretensión sobrenatural, ¿no? O extremadamente divina de parte de la comunidad. Decir que Jesús es el hijo de María es lo mismo que decía San Pablo, ¿no? Antes, en Gálatas, nacido de una mujer. No tiene más carga que esta, ¿no? Que marcar la humanidad de Jesús. Humanidad que, por cierto, Marcos resalta bastante, ¿no? En diferentes momentos. Eh, pero justamente, ¿no? Quienes dicen, ¿no? Este es Jesús el hijo de María, son los opositores, son los vecinos, diríamos, de Nazaret que no creen en él, ¿no? Y esto lleva a sospechar, parece ser que no es un título de honor este, ¿no? No es la idea que quiere dar el autor de Marcos, ¿no? Es lo que se dice de Jesús, ¿no? Es el hijo de María. Para el autor de Marcos es mucho más que el hijo de María, ¿no? Es el Cristo, pero pone esta frase justamente, ¿no? en los que en este relato aparecen como opositores. Por ende, no parecería ser un título absolutamente honorífico, sino que para muchos parece ser una crítica justamente, ¿no? Una forma de mostrar, bueno, así como dice, bueno, el carpintero, ¿no? Era un tipo de una profesión común y corriente, un artesano común y corriente. De hecho, la crítica gentil después se va a cebar particularmente con el concepto de carpintero, como diciendo, Dios no tiene necesidad, ¿por qué Jesús trabajaba? No hay lógica en esto. No, bueno, esto del hijo de María entraría en la misma lógica, ¿no? Alguien común. Eh, por otro lado, otra explicación es que se alude a la concepción virginal de Jesús. No se lo nombra a José porque no es hijo de José, claramente, ¿no? Es hijo de María, nada más. Hay algo velado acá, ¿no? Que tiene mucha, digamos, coherencia para aquellos que sostienen que Marcos es una versión abreviada de Mateo y de Lucas, y que Marcos tendría, por más que no tiene relato de la infancia de Jesús, tendría vía Mateo y Lucas, esto es una postura minoritaria, esta idea de la concepción virginal y por ende lo designa a Jesús solamente como hijo de María. Eh, Curioso porque Mateo y Lucas, que hablan de la concepción virginal de Jesús, aún así nombran a Jesús como hijo de José. Hay una contradicción rara en esto que no haría esta opción posible, ¿no? No parecería que al decir hijo de María, el autor de Marcos está haciendo alusión a la concepción virginal. Hay otra cuestión, ¿no? Si tomamos en cuenta que son los vecinos que no creen los que lo llaman hijo de María, y es que al decir, ¿no? que es hijo de la mujer y que no se nombra al padre, se está mostrando una mancha de ilegitimidad en Jesús, ¿no? Como que es hijo de una madre soltera, diríamos, en términos modernos, ¿no? Es un hijo ilegítimo. Eh, la cuestión es que María aparece con otros hijos también, ¿no? Ahí, ¿no? Su madre y sus hermanos vinieron, lo trataron de buscar. Bueno, los otros son también ilegítimos. Algo no queda del todo claro ahí. Pero quizás esto tenga, por ahí después leyendo la diatriba que hacen algunos filósofos gentiles en el siglo II, III,
que se ceban particularmente con esta idea de la concepción virginal y del honor de María, quizás esto sea un primer punto para rastrear alguna de esta polémica. Pero bueno, no parece ser la cuestión absoluta. Eh, y la otra es que simplemente no se lo nombra a José, porque José está muerto y se lo nombra por la filiación más directa que tiene, que es María. Es un tema sobre el cual tampoco se ha cerrado, ¿no? Pero que llama la atención frente al resto de los relatos evangélicos. La existencia de estos hermanos y hermanas de Jesús, ¿sí? Y el término adelfos, adelfe, para delimitarlo, para nombrarlos, ¿no? Que hablaría de una hermandad consanguínea, eh, fue complejo para, sobre todo, los autores de la patrística, que empezaron a plantear la idea de la virginidad perpetua de María, ¿no? Tanto en su concepción, la concepción de Jesús, como en su luego del parto. La idea de hay partenos, ¿no? La siempre virgen, está, si la rastreamos, la podemos encontrar recién en el obispo Pedro de Alejandría a fines del siglo III, ¿no? Y a partir de ahí, como muy presente, sobre todo en los escritos de los padres alejandrinos, pero la duda es, ¿no? En el contexto histórico de producción de Marcos, es, bueno, ¿de qué nos está hablando? ¿De hermanos y hermanas carnales de Jesús? ¿De otros hijos de María posteriores? Bueno, eh, Adelfos puede tener un sentido, no, digamos, concreta y específicamente designa a los hijos digamos, los hermanos de sangre. Hay palabras en griego para nombrar a los primos, por ejemplo, anepsios, ¿no? Es una, no se utiliza esa palabra. Pero, digamos, recayendo tanto en la traducción de los 70 como en otras, puede ser que el parentesco eh, más cercano, o de primos o de primos hermanos, tenga esta, o incluso de parientes por vía de adopción y demás, tenga este sentido. ¿Sí? Acá dependerá obviamente el exégeta que opere, pero tiene que ver más con la tradición eclesiástica posterior, la que interpretó, ¿no? Este tipo de pasajes, eh, y que fueron problemáticos, ¿no? Ya la Natividad de María, o lo que conocemos como el Protoevangelio de Santiago, va a darle una respuesta, digamos, bastante satisfactoria para muchos círculos eclesiásticos, que es, bueno, estos hermanos y hermanas de Jesús son hijos del primer matrimonio de José, ¿no? Y María fue virgen antes y después del nacimiento de Cristo, ¿no? Y estos hermanos, que acá se los nombra concretamente, Santiago, José, Judas, Simón, son todos hermanos mayores, diríamos, ¿no? Del primer matrimonio de José, del cual José era viudo, y ya lo veremos cuando veamos ese texto concretamente. Obviamente que esto después fue revisitado por los padres en el siglo IV, V, y también la figura de José mutó, ¿no? Hoy en día algunas tradiciones tampoco aceptan esta idea que propone la Natividad de María, ¿no? Y que claramente tendía a proteger, ¿no? Su, su virginidad, ¿no? A resguardar esto. Y por último, en el relato de la Pasión de Marcos, que aparecen las mujeres galileas participando del evento, ha habido algunas especulaciones sobre una de las Marías que acompañan, una de las mirróforas, la única claramente y concretamente identificable en este y en todos los relatos es María Magdalena, que no cambia de denominación, pero las otras Marías que ahí aparecen, que son nombradas como madre de o esposa de, bueno, han levantado un poco la cuestión, sobre todo porque hay una María que es la madre de Santiago y de José, ¿no? Dos nombres que acá aparecen como hermanos de Jesús y que algunos han especulado con que podría ser la madre de Jesús. Una especulación con poco asidero porque en realidad está nombrada, ¿no? en un lugar de poca jerarquía dentro de estas mujeres galileas, cuando en realidad, bueno, cuando, por ejemplo, el Evangelio de Juan nombra a las mujeres que están en el Calvario, María, la madre, aparece en primer lugar.
sería como muy denigrante, ¿no? Ponerla en un lugar y ni siquiera nombrarla como madre de Jesús, sino como madre de otros hijos, que bueno, no ha encontrado mucho eco esta propuesta. Eh, Mateo, ¿no? Si tuviéramos que pensar entre Marcos y Mateo, mediarían unos 20, 30 años, y si aceptamos la producción de Marcos en en el territorio sirio, ¿no? El norte de la Galilea, el territorio del sur de Siria, y en Mateo también, una zona cercana, quizás más aledaña a Antioquía, podríamos entender que claramente Mateo leyó a Marcos. Eh, y que mostró cierta insatisfacción con el tratamiento, entre otras cosas, obviamente, ¿no? Mateo tiene sus propios intereses, y uno de sus intereses justamente es mostrar que Jesús era el Mesías anunciado por las Escrituras y que dio cumplimiento a esas Escrituras. Una comunidad de fuerte raigambre o con muchos elementos judaizantes todavía, diríamos, bastante anclada en la sinagoga, para nada desprendida de la misma, aunque en conflicto. Eh, en este evangelio vamos a encontrar también dos grupos de pasajes sobre María. Están, sí, los propios de la vida pública de Jesús, que los toma de Marcos, los que acabamos de ver, que ahora vamos a ver cómo los reelabora, pero aparecen otros, ¿no? Relativos a la concepción y el nacimiento de Jesús. Esto es como muy particular porque, bueno, Marcos nos ha transmitido simplemente la vida adulta de Jesús. ¿Por qué de golpe irrumpen, ¿no?, estas tradiciones sobre la infancia de Jesús? Eh, bueno, esto es muy extraño también porque, bueno, me acuerdo cuando alguna vez cursé todo lo que era poesía épica y demás, ¿no? Española, decían, bueno, el mío Cid primero fue adulto y después fue niño, ¿no? Primero está el mío Cid, después están las mocedades de Rodrigo, en las que se recupera la juventud o se recrea la juventud del Cid acorde a, bueno, los valores y demás que ya han estado presentes, ¿no? En el poema propiamente. Un poco acá pareciera pasar lo mismo, ¿no? Es darle un basamento a la vida adulta de Jesús en los relatos de la infancia, que, entre otros objetivos, muy probablemente tengan el hecho de reivindicar la figura de María o ponerla en una luz diferente, despegarla del resto de sus parientes y, bueno, proteger su dignidad, realzando, recuperando la imagen de José. Eh, por eso, ¿no?, en estos relatos de la infancia hay una intención de demostrar que Dios, por un lado, ¿no?, en la lógica matiana, había provisto el advenimiento de su Mesías, tanto a través de generaciones, diríamos, cuidadosamente proporcionales, ¿no?, accidentalmente, ¿no?, guiadas, ¿no?, por este Dios providente, que ahora vamos a ver por qué, diríamos, ¿no?, esta historia azarosa que termina en el Mesías, y también por vía de la predicción, ¿no? O sea, la profecía juega un rol importante para certificar que este hombre fue realmente el Mesías. En lo que son los relatos del nacimiento, María juega un rol importante en la genealogía de Mateo, que no la copié porque es muy densa, la pueden buscar ahí en Mateo capítulo 1 del 1 al 17. En esta genealogía, ¿no?, vamos a ver que hay una división en tres partes, en tres subsecciones de 14 generaciones cada una, ¿no? Y lo interesante, para no aburrir con la cantidad de nombres y demás, es que la inclusión de María en esta genealogía genera una ruptura, ¿no? María rompe el esquema de la genealogía porque cuando el autor de Mateo la presenta, dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo, ¿no? Hasta ahí la genealogía viene, ¿no? Tal engendró a tal y tal fue padre de tal. Con algunas intervenciones femeninas, que ahora vamos a ver, ¿no? Generalmente la genealogía son los varones los que van transmitiendo. Eh, y María rompe finalmente con todo esto. Eh, es disruptiva su presencia, y esta genealogía María la comparte con
4 mujeres también de especial significado en la historia de Israel, ¿no? Tamar, en su vínculo con Judá, uno de los hijos de Jacob; Rahab, la prostituta de Jericó, que salva, ¿no?, a su familia por recibir a los enviados de Josué; Ruth, la moabita, ¿no?, que se vuelve con su suegra al territorio israelita y contrae matrimonio con uno de sus parientes, ¿no?, haciendo uso del levirato; y Betsabé, ¿no?, la esposa del hitita Urías, la mujer, ¿no?, que encandila al rey David y que él comete adulterio, ¿no?, enviando a matar a su marido al frente. Eh, bueno, estas mujeres, ha habido muchas teorías sobre por qué estas 4 mujeres, justamente, que no tendrían un historial bastante limpio, son comparadas, son incluidas junto con María en la genealogía de Jesús. Lo cierto es que algo de verdad esas teorías tienen. Es verdad que son mujeres, bueno, quizás a excepción de Betsabé, pero está casada con un hitita, son todas extranjeras. Eh, Son objeto de controversia en el debate judaico sobre el Mesías davídico. Todas tienen algún vínculo particular, principalmente, por ejemplo, Ruth, y Betsabé también. Habían sido pecadoras, diferente tipo de pecado, cada una de ellas, o inducidas al pecado, como Betsabé, y lo principal es, y lo central, y lo que, bueno, hay un cierto acuerdo en que esto es lo que tiene que ver concretamente con María, es que son señaladas por su situación marital irregular, ¿no? Recordemos, ¿no?, en cada uno de estos casos, bueno, cómo llegan estas mujeres al matrimonio, bueno, fruto de alguna desavenencia previa, ¿no? Pero esta unión matrimonial irregular, bueno, finalmente es vehículo del plan mesiánico, y todas estas mujeres, ¿sí?, se terminan insertando en el pueblo de Israel de una manera absolutamente positiva. Eh, Ahora vamos a volver sobre esto, ¿no?, cuando veamos lo que sigue, justamente María en lo que es el relato de la concepción, ¿no? En el capítulo 1, del versículo 18 al 25, Mateo dice lo siguiente: la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, o sea, antes de vivir juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Esto es muy recurrente en Mateo, ¿no? Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? Primero que Mateo da la pauta de cómo es el acuerdo, digamos, o la costumbre nupcial judía, ¿no? Hay un desposorio que ya María y José han hecho, ¿no? Se han comprometido, han dado el consentimiento para, para, para su matrimonio, ¿no? Esto le da al novio ciertos derechos sobre su prometida, obviamente, pero la novia sigue viviendo en la casa paterna, ¿no?, luego del desposorio, por lo menos por un año, y luego empiezan a convivir. Bueno, aparentemente María quedó embarazada en el medio de esto, ¿no?, entre su desposorio y la mudanza a casa de José. Esto era tomado como un adulterio concreto, ¿no? Volvemos acá a esta cuestión de la irregularidad, ¿no?, en la unión marital de estos esposos. Eh, por eso el ángel le pide a José que concrete el matrimonio, ¿no?, que se la lleve a la casa, que eso es lo que la va a proteger, ¿no?, y que además le dé él el nombre al niño, ¿no? Por eso, digamos, Jesús es para Mateo descendiente de David por vía de José, porque José, ¿no?, es el que le da el nombre.
No, por eso esta situación conyugal de María hace que, bueno, la evocación de estas cuatro mujeres en la genealogía tenga mucho sentido, ¿no? María es el instrumento de la acción de Dios, como lo fue Tamar, como lo fue Rahab, como lo fue Ruth o como lo fue la misma Betsabé. Lo raro, ¿no? Y esto es también muchos exégetas le llaman a Mateo, ¿no? El Evangelio de José o la Anunciación a José. Acá, sí, María se enteró que estaba embarazada. No hay un relato de la Anunciación propiamente, ¿no? Sino que el protagonista es José todo el tiempo, el descendiente de David, ¿no? Que va a proteger a este y va a darle identidad a este Mesías, le va a dar dignidad, digamos, a este Mesías. Eh, pero no se habla de actitudes personales de María, ¿no? Que, bueno, la próxima vamos a ver que Lucas insiste mucho en esto, ¿no? En las preguntas de María, en lo que María guarda en el corazón, etcétera, etcétera. No, María y el niño son objeto de los cuidados de José y nada más, no hay ninguna otra cosa aquí, ¿no? En el capítulo 2, los capítulos 1 y 2 de Mateo son los que se explayan sobre la infancia, la visita de los reyes y la cuestión de Herodes y los inocentes y la huida a Egipto, obviamente, en una lectura bastante, digamos, acomodada, ¿no? Al relato de Éxodo, ¿no? Mosaico, el exilio de este niño, ¿no? Amenazado. Eh, y al final de este relato de la concepción de Jesús, dice, José no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Eh, ¿No? En 1.25 se aclara que no hubo vínculo, no hubo conocimiento, ¿no? Sexual, marital de María y José hasta el parto, ¿no? Esto marca que María era virgen en ese momento, pero el autor después, en Mateo 12:46, nos va a hablar de que cuando Jesús va a Nazaret se encuentra con sus hermanos y sus hermanas, ¿no? Y bueno, esto cómo se explica, volvemos a la misma cuestión, ¿no? Que luego las diferentes generaciones van a tratar de resolver, ¿no? Si sacamos que Marcos no dice nada de la concepción virginal de Jesús, ¿por qué no tenemos noticia, ¿no? Porque Mateo sería el primero en realidad, y luego lo sigue Lucas, pero no lo dice Pablo, no lo dice ninguna de las cartas apostólicas que tenemos en el Nuevo Testamento, ni algunos de los padres apostólicos. Quizás el próximo en hablar de esta concepción virginal, claramente y directamente y con nombre y apellido, va a ser Ignacio de Antioquía a principios del siglo II, ¿no? Que va a hablar de la concepción virginal de María específicamente como parte del misterio de la salvación. Pero entre Mateo y Lucas, ¿no? Y Ignacio de Antioquía, media, median unos 40, va casi 50 años, ¿no? ¿Por qué no tenemos nada más de esto, ¿no? Bueno, esto ha sido también un tema de debate, probablemente también una cuestión sensible para estas primeras comunidades y que era digamos, era objeto de burlas muy inmediato, quizás con otras tantas cuestiones también, como la profesión de Jesús, las cosas que van desapareciendo, ¿no? Fijémonos que Juan, con toda su profundidad, no habla de esto. Juan presenta a María en otro contexto, pero no habla de la concepción virginal para nada. Mateo retoma los dos pasajes de Marcos con notorias correcciones, ¿no? U omisiones. En el capítulo 12, del 46 al 50, se habla de que su madre y sus hermanos vienen a buscarlo, pero fíjense que hay algo que no está en este relato, ¿no? Dice, todavía estaba hablando la muchedumbre, Jesús en Cafarnaún, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Lo que no está acá es, ¿no? La primera parte de la perícopa que teníamos en Marcos 3, que es, ¿no? Sus parientes lo fueron a buscar porque decían, está fuera de sí, está loco, ¿no? La incredulidad de sus parientes que hace mucho más amargo el relato. Para Mateo y luego para Lucas, esto no existe.
¿sí? Y un poquito más adelante, en el capítulo 13, el final del capítulo 13, viene la visita a Nazaret. Y nuevamente acá vamos a ver cómo, ¿no? Esta idea del hijo de María, el carpintero, el hijo de María que tiene Marcos, Mateo directamente la corrige. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí, viniendo a su patria, ¿no? Nazaret, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Bueno, en este relato, ¿qué pasó? Ya Jesús no es el carpintero, sino que es el hijo del carpintero. Esto podría tener un sentido, ¿no? De protegerlo contra esa acusación de simple artesano, entre otras cosas, y también, ¿no? Proteger la dignidad de María, ¿no? Con su esposo. María tuvo un esposo, ¿no? Quizás eliminar cualquier duda respecto a la ilegitimidad de Jesús, ¿no? Y María aparece simplemente, ¿no? Acá denominada como su madre, ¿no? Y sus hermanos y demás. Y también en la sentencia de Jesús, ¿no? Jesús dijo, un profeta solo en su patria y en su casa no carece de prestigio. En Marcos decía, ¿no? Solo en su patria, entre sus parientes y en su casa. Los parientes son eliminados, ¿no? En el relato que hace Mateo, ¿no? María tiene un rol más positivo, claramente, no podía aparecer entre los que rechazan, ¿no? Los que no reconocen al profeta, porque, digamos, lo concibió del Espíritu Santo, ¿no? Para Mateo el hecho de bueno, tener en clara optar, tomar una posición por la concepción virginal, hace que obviamente todo esto aliviane el peso, ¿no? Y que María no esté incluida como un personaje de no de oposición, como tenía Marcos, ¿no? Un personaje de incomprensión frente a Jesús, ¿no? Esta sutil corrección va a seguir su camino en el relato lucano, que sí va a poner el énfasis en María, ¿sí? Muchísimo más que en José. José pasa a ser un actor absolutamente secundario en el relato de la infancia de Jesús. Y esto ya también es un primer puntapié para ver una notoria evolución, ¿no? Entre la década del 80, ¿no? Principio de los 90 y el año 100, ¿no? En el que ubicamos la literatura lucana y que, bueno, habla de una creciente devoción hacia la figura de María, equiparada, vamos a ver en Lucas, a grandes figuras femeninas positivas, como por ejemplo Ana, la madre de Samuel, en el relato evangélico. Bien, lo que vamos a ver el lunes sí ya es, bueno, cómo nos presentan Lucas, Juan y la primera literatura de los padres apologistas, de los padres apostólicos, perdón, todo este derrotero de María ya en las vísperas, en el inicio del siglo II. Pero fíjense que partimos de información muy escueta, ¿no? Muy fragmentada, sobre la cual, bueno, la devoción de las comunidades, incluso después digamos, las tradiciones que van a ir cristalizando y que se van a manifestar en otro tipo de escritos, bueno, va a empezar a tener asidero. Bueno, no sé si hay alguna pregunta así muy específica. Si no, podemos ir recolectándolas y en los próximos encuentros vamos compartiendo. Pero no sé si hay algo, tenemos unos minutitos para, para poder charlar. Lo que sea, todas las preguntas son bienvenidas, no hay ningún tipo de problema con eso. Sí, Pedro, ahí te veo la mano, sí. Si querés prender el micrófono, no hay problema. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo andás, ¿Se Pedro? escucha? Sí, Muy se escucha bien. bien, Antes que sí. nada, muchísimas gracias por tan excelente exposición. Yo quería preguntar por dos cuestiones. Eh, la primera es que, bueno, usted en la genealogía de Mateo, cuando Sí, señala, ¿no es cierto?,
esta asociación de María con 4 mujeres en situación marital un tanto irregular por distintas razones. Eh, eh, y bueno, bueno, y que después el mismo Evangelio, bueno, va a narrar la concepción milagrosa y a su vez las dudas del mismo José. Yo pensaba en 2 cosas, porque también hay un eco de esto, por ejemplo, del protoevangelio de Santiago, que no Claro. quiero hacerle el spoiler de la clase No importa, siguiente, pero por ahí algunos lo leyeron. Sí. pero bueno, donde, bueno, pensaba primero en que una de las interpretaciones de la narrativa de la caída, de la segunda relato de la creación del Génesis, Sí, tenía que ver con un pecado sexual y un pecado de adulterio. claro. Entonces, bueno, yo no me acuerdo si en el protoevangelio de Santiago hay una frase así como que dice que José, cuando se entera del embarazo de María después de una prolongada ausencia, dice como que otra vez ocurrió lo mismo que ocurrió en los orígenes y que se vuelve a Sí, repetir, sí. y que si no, la intención más bien del evangelio no pasaría más por el contraste entre ese pasado y la novedad. Quizá Y muy teológica la bueno, interpretación claro, que por ahí vos. es muy teológica, pero es como decir, bueno, María es la novedad frente a todo esto, ¿no? Sí, sí. Lo pensaba, ¿no? Bueno, más allá de que es muy teológica, no tan histórico-crítica como lo que usted nos ofrece y que está buenísimo, No, no, pero es más, me parece bárbaro. Siempre es, a mí me encanta la pata teológica, sé menos, no me especializo en eso, pero me parece muy, muy certero lo que estás diciendo, ¿no? De decir, bueno, aparte de las posturas que nombré, pueden llegar a encontrar alguna otra, ¿no? De decir, bueno, sí, María, más allá de todo esto, ¿no? Es la novedad, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Y bueno, y después quería correrme hacia las interpretaciones, bueno, rabínicas, Sí, tanto de este hecho, digamos, de los orígenes de la humanidad en el Génesis, y dejando aparte esta sospecha de que, bueno, de que María sufrió un abuso de un soldado romano llamado Pantera, sí, como dice Celso, sí. que bueno, es parte de las propagandas negativas que se dan este tipo de controversia, que bueno, que dan a discursos muy penosos en muchos casos, de un lado y del otro. Pero pensaba que también, digamos, en cuanto a la genealogía de Mateo, yo alguna vez leí un libro sobre Kabbalah de Moisés Idel o Yedel, no me acuerdo, que se llama Eros y Kabbalah, Sí, que los cabalistas por ahí, bueno, retoman esta cuestión entre la esposa amada y la mujer repudiada, la sierva, por ejemplo, sí. pensar en Abraham, Abraham con Sara Sara y y Agar, Agar, sí. por ejemplo, eh, cuando explican el motivo del exilio y las persecuciones del pueblo judío. Es decir, no solamente para que llegue la plenitud de los tiempos, tenía que, bueno, digamos, nacer todos los hijos de Israel para que venga el Mesías, sino también que tenían que nacer todos los hijos de la gentilidad también. Gentilidad, Tenían que también nacer todos los hijos de la mujer repudiada. Y repudiada. lo tomo porque en Gálatas esta Sí, diferencia entre Sara y Agar se retoma para hablar de la retoma. ley y la gracia, por ejemplo. Claro, claro. Eh, Claro, que ahí es yo no donde sé si, habla de el hijo de la promesa, es el concebido por el espíritu, lo que decía es de. reconocido por el Claro, espíritu y claro. no por la carne. No por la carne. Entonces, bueno, dado que esto en la tradición rabínica y cabalística también está, que bueno, con esta cuestión de que digamos, después del quiebre de la Sefirot y recuperación de las semillas de luz, que también es muy gnóstico, esto está. Yo no sé si también hay una intención de, bueno, en la genealogía de Mateo, de asumir aquello que es impuro y purificarlo, y que María vendría a ser ese anuncio de la redención y la promesa final. No sé Claro, si el relato mira, habilita estas lecturas, quizás, pero no sé si históricamente, pero desde el punto de vista teológico, ese asumir, ¿no? Lo impuro, ¿no? A partir de justamente, ¿no? De este caso particular de María, donde hay una simulación de impureza, porque en sí no la hay, según Mateo, no, supongo que desde el punto de vista teológico tiene mucho sentido. Eh, o de las reservas de sentido, como diría un grande como Severino Croato, digamos, las claro, relecturas posteriores. Pensaba claro, también eso porque, claro, el mismo Moshe Idel dice, bueno, en realidad aquí hay un cortocircuito porque en la concepción cabalística esta idea de una madre virginal no cabría. no cabría, Entonces claro, también cuestiona desde ese lugar claro. esa,
esa cuestión, Mirá vos. esto del nacimiento No, pero virginal muy de Jesús. interesante, Pedro. No, desconocía, del lado de la cábala desconocía. Así que, Sí, sí. bien, muy Puedo bien. pasar quizás por mail después el Sí, texto. sí, dale. Seguramente lo deben tener en la biblioteca, de andar por ahí, porque bueno, muy rica. O sea, sé del frondoso material que Sí, tienen tienen mucho y de los material. especialistas que ahí recorren y por ahí andan. Y bueno, y te agradezco de nuevo. No, por Creo que favor, estamos por todos favor. agradecidos por tan Mm, buena exposición. Gracias por el aporte, en serio, en serio. Sí, Facundo, decime. Sí, un aporte de la teología. Sí, Esto a que ver, por decía favor, recién de la eso está bueno siempre genealogía. aprenderlo, sí. Digamos, la genealogía, si uno analiza los personajes, hay luces y sombras, no Sí. solamente en las mujeres, sino No, en si no los todas. varones también. Bueno, eso no lo Claro. dije, pero es verdad, sí. Entonces, el tema de la historia de la teología, Jesús asume toda la historia de su pueblo, la gracia y el pecado, Claro. como que tampoco esa imagen. Yo alguna vez dando clase le digo a la gente, si yo tuviera estos parientes, yo no sé si se lo contaría a la gente. Es una manera muy elegante de decirlo, Es una Facundo. manera de decirlo, como, si yo le voy a contar que una de mis abuelas, no sé, engañó al marido, lo hizo Sí, matar, sí, que la otra era extranjera, que este rey iba detrás de los vales, que sí. este traicionó, que yo no cuento nada. Y no, no, no es una genealogía limpia para nada, no. Entonces es muy interesante si, bueno, Jesús asume toda la historia de su Toda, pueblo en claro. sus luces y sombras. Digamos, en Y última instancia, digamos, no sé si cabe teológicamente, ¿no? La historia de Israel lo acoge en la figura de José, ¿no? Lo adopta, lo protege, ¿no? Como el incluso, Israel lo protege, le da una identidad. incluso hay una cosa que suele decir el Papa Francisco, que es interesante, que es, la escritura no oculta el pecado del hombre, No, 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 lo cuenta sin problemas. claro. Incluso de los Claro, personajes, digamos, digamos, no es esa muy maniqueo, hagiografía de bueno, los ¿no? santos, que lo único que le falta es orinar agua bendita, Claro, sino que cuenta la realidad del hombre, que es cuenta. justo y pecador. Tal cual, tal Así que cual. sí. Eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Me parece, y creo que también va en esta clave de lectura de decir, bueno, mostrar la humanidad, de decir, más allá de de las variantes, es, Después, bueno, la disrupción de que haya mujeres en la genealogía. sí, sí, La- y también en el tema de María, si después la cuestión de la virginidad, no quiero espolear, es mucho más no, tranquilo, compleja. Y es más que una cuestión fisiológica, sí, por lo sí, menos así como lo ven los padres de la teología. También es disruptiva porque la virginidad en el judaísmo antiguo era un valor antes del casamiento. claro, Después no se concebía la soltería. no, claro, no, Digamos. no, Ellos tienen una mentalidad así muy fuerte, muy distinta a la nuestra. Incluso hasta Jesús es disruptivo por eso, de claro. no tener hijos. Claro, claro, sí, 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 eso sin duda. Y lo va a hacer con la tradición posterior de la iglesia también, ¿no? Bueno, ir asumiendo el celibato, la Claro. virginidad perpetua como un buen estilo de vida, sí, 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 sí. O de última instancia para el judaísmo es la renuncia sexual es algo momentáneo, ¿no? Por un voto, por... Los rabinos dicen que el primer mandamiento que Dios le da al hombre es crecer y claro, multiplicaros. claro, multiplíquense, Así es muy interesante. Bueno, claro. esto Muy bien, nomás. no, buenísimo, Facundo, gracias, gracias, en serio, gracias por el aporte, muy, muy bueno. Bueno, algo hemos spoileado de lo que viene, así que los esperamos el lunes a las 7:30 también para compartir este ratito. Si tienen preguntas, lo que sea, aportes, todo es más que bienvenido. Acá venimos del área de las humanidades, historia bastante dura, pero bueno, todo es bienvenido. Me encanta escuchar aportes de la filosofía, de la teología, en estos temas que, bueno, obviamente son de una gran significación para muchos desde diferentes ámbitos. Así que, bueno, los esperamos en el segundo encuentro y mil gracias por haber participado hoy. Muchas gracias, ¿eh? Que Gracias Adiós. a estén bien. todos. Un abrazo grande. Que tengan buen Gracias, fin de Mariano. semana. Chao, chao. Gracias, Mariano.